añadiendo a la fe virtud, nivel 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 dice: ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud. Lo primero que tenemos que añadir a la fe es la virtud. Y en cada una de las cosas que tenemos que añadir hay 3 niveles. Y vamos a considerar hoy qué significa la virtud, cómo se añade virtud a la fe y el primer nivel y una acción práctica. Definición de virtud. Este término virtud denota una excelencia moral motora de acciones rectas y dignas. En el Antiguo Testamento Moisés escogió varones virtuosos para que le ayudaran en la tarea de juzgar al pueblo de Israel. Eso está en Éxodo capítulo 18, de los versículos 21 al 25. Ruth recibe el calificativo de mujer virtuosa en Ruth capítulo 3, versículo 11. La mujer virtuosa, dice Proverbios 31:10, es corona de su marido. Y en Proverbios 31, del 11 al 31, se describen las excelencias de la mujer virtuosa. Las virtudes cristianas deben ser lo que llene la mente del cristiano. Filipenses 4:8. En segunda de Pedro 1:5, la virtud es efecto de la fe en acción. Los cristianos somos pueblo adquirido por Dios con el objeto de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, el Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2:9. ¿Cómo añadimos virtud a la fe? Por medio de la oración. Lo más importante en la vida cristiana es la oración. Lo voy a repetir, lo más importante en la vida cristiana es la oración. Lo voy a repetir, lo más importante en la vida cristiana es la oración. Si no se nos queda nada, si no se nos graba nada, pero solamente se nos puede grabar esto, que lo más importante en la vida cristiana es la oración, tendremos adelantado el camino, porque de la oración depende todo. La oración es la base de una vida cristiana victoriosa. La oración es la roca sobre la cual echamos el cimiento. La oración fue el secreto del poder espiritual de Jesús, del poder espiritual de cada siervo que ha sido grandemente usado por Dios en la tierra, el secreto espiritual del poder de los apóstoles y de los grandes hombres de Dios en la Biblia. Y también es el secreto para cada uno de nosotros. Por eso nos dice el Espíritu Santo en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1. Les exhorto ante todo, antes que leer la Biblia, antes que evangelizar, antes que servir a los necesitados, antes que predicar, antes que profetizar, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, a fin de que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable, dice, delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. En cada cosa que se menciona aquí en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, hay 3 niveles. El nivel inicial, el nivel intermedio y el nivel avanzado. Y es obvio, Dios no es un Dios que nos exija algo que no podemos hacer. Jesús enseñó que el que es fiel en lo muy poco será fiel en lo más, y luego el que es fiel en lo más será fiel en lo mucho. Cuando habló sobre llevar fruto, habló de llevar fruto, luego más fruto y luego mucho fruto. Siempre Dios ha operado así, va de menos a más. Entonces tenemos que empezar con lo más sencillo, con lo muy poco. Ahora, algunos de nosotros posiblemente ya estamos en un nivel medio o avanzado, pero tenemos que aprender a enseñarle a otros cómo empezar desde lo más básico. Así es también como cuando se calienta una bebida. Hay 3 niveles: tibio, caliente e hirviendo. Tenemos que empezar con lo básico y empezar a crecer hasta
alcanzar el nivel deseado, que es el nivel que al final de cuentas Dios desea de todos y cada uno de nosotros. El nivel inicial para añadir virtud a la fe en la oración es la petición. De hecho, Jesús establece los 3 niveles de la oración en Mateo capítulo 7, versículo 7. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, toquen y se les abrirá. Aquí está la petición como nivel inicial, luego está la adoración, busquen, como nivel intermedio, y luego está la intercesión como un nivel avanzado. En Juan capítulo 16, versículo 24, Jesús dice: hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán, para que su gozo sea cumplido. En Santiago capítulo 4, versículo 2, dice lo siguiente: codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Luego dice: piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus deleites. Entonces, no se trata nada más de pedir por pedir, se trata de pedir correctamente, y ese es el nivel inicial de la petición. Tenemos que aprender a pedirle a Dios y tenemos que pedir conforme a su voluntad. La Escritura claramente dice que esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. De allí la importancia de aprender a orar y de aprender a pedirle a Dios, empezando por pedirle conforme a su voluntad. Y una de las primeras peticiones que deberíamos hacer es: Señor, enséñame a orar, como le pidieron los apóstoles al Señor Jesucristo. Hay muchas peticiones que son bíblicas, que podemos incorporarlas, utilizarlas en nuestras oraciones y vamos a tener asegurada la respuesta. Pero también dice que podemos pedir por nuestras necesidades. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a pedir: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. También nos enseñó a pedir, hay 7 peticiones en el Padre Nuestro: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Son 7 peticiones bíblicas, y aquí en la petición de el pan de cada día entran nuestras necesidades, y un buen ejercicio es empezar una lista de oración personal con peticiones específicas de oración. Es muy útil en un cuaderno hacer 4 columnas, y en la primera columna poner el número, luego poner la petición, luego la fecha en que estamos haciendo la petición, y después una columna para escribir la respuesta cuando Dios nos haya dado la respuesta a las peticiones que le estamos haciendo. Y aquí es donde podemos empezar a pedirle desde las cosas más elementales, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Y aquí es donde se combina la importancia de la oración con la palabra, porque si pedimos conforme a lo que la palabra dice, entonces tenemos aseguradas nuestras peticiones, tenemos aseguradas la respuesta. Y cuando vamos nosotros viendo que Dios nos concede lo que le estamos pidiendo, eso va aumentando nuestra fe. Ahora, Dios siempre responde a las oraciones, siempre. Y una respuesta es lo que Dios nos da. Hay 3 posibilidades en una respuesta. La primera es sí, cuando nos concede lo que le estamos pidiendo. La segunda es no, cuando nos muestra que lo que estamos pidiendo no es su voluntad, que Él tiene algo mejor. Y la tercera es espera. Y es cuando Dios nos muestra que tenemos que seguir orando y pidiendo. Y tenemos que pedir y orar, porque cuando lo pedimos, y lo pedimos con fe sin dudar, es como cuando sembramos una semilla. Pero conforme vamos pidiendo diario, estamos regando esa semilla,
y a su tiempo va a dar frutos. Hay oraciones que por su dimensión, por su relevancia, tardan años en ser contestadas. Otras pueden ser contestadas en un día o en una semana o en un mes. Lo importante es que cuando llevamos un registro, estamos nosotros incrementando nuestra fe, estamos aumentando nuestro ánimo y es muy recomendable hacerlo. Y tenemos que orar todos los días, para que esa planta que se sembró con esa semilla vaya creciendo y al tiempo perfecto de Dios nos sea concedido la petición.